Te dice, Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor Santo, por este día que nos permites vivir. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu cuidado, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos esta tarde, Padre Santo, para escuchar tu palabra, Señor, para aprender más de ti, para conocerte más, Padre Santo, y llegar a amarte más cada día, amén. Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor, que tú, Señor, uses a nuestro hermano Walter, Padre, que tú le des tu palabra, Señor, y que la pueda exponer de una manera en que la podamos entender bien, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú lo bendigas grandemente a él, a su familia, Señor, y el llamado que tú has tenido con él en su vida, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú lo sigas bendiciendo, Señor, y que sea un instrumento útil en tus manos, Padre Santo. Ponemos este estudio en tus manos, Padre Santo, y te damos gracias, Señor, por lo maravilloso que tú eres, Padre Santo. Amén. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Entonces vamos a empezar nuestro estudio de hoy. Bueno, realmente a continuar lo que hemos venido hablando de el Evangelio de Marcos. La última vez, si ustedes se recuerdan, pues hablamos de la parábola del sembrador. Empezamos a hablar del tema de las parábolas. Y pues para poder retomar el tema de hoy, pues tenemos que recordar un poquito lo que pasó. Eh, Ustedes se recordarán que Jesús vino, ha venido predicando en diferentes lugares, haciendo milagros de todo tipo, y hay gente que le está siguiendo, unos por conveniencia, otros por interés, otros por acusarlo, por criticarlo, el tema de los religiosos, de los judíos y los fariseos que lo venían cuestionando en todo. Entonces llega un momento en que Jesús se cansa. Inicialmente les contesta a estas personas sus inquietudes cuando lo cuestionan porque por qué está hablando de perdonar pecados. Entonces él le dice, bueno, para que vean que el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar pecados, le dijo a aquel paralítico, levántate y camina. Después lo cuestionan por lo del trigo, que por qué sus discípulos están recogiendo trigo en un día sábado. Entonces él les pone el ejemplo de David cuando tenía hambre y va al sacerdote y le da los panes que estaban consagrados. Y así les va contestando todos sus cuestionamientos con la misma palabra de Dios, porque si alguien domina las escrituras, la palabra de Dios es Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Él es el dador de la palabra, pero él es a la vez la palabra de Dios encarnada, el logos que se ha hecho carne. Entonces, estudiamos en los días pasados que Jesús se entristecía por la dureza del corazón de estas personas, porque tenían el corazón endurecido. Entonces llega un momento en que ya, cuando el colmo es cuando atribuyen que Jesús echa demonios y en lugar de atribuírselo al Espíritu Santo o al poder de Dios, se lo atribuyen a Belcebú, prácticamente diciendo que Dios es Belcebú. Entonces, ahí, pues ya habla Jesús del pecado imperdonable y decide ya no contestar ya a estas personas. A estos y a los demás que andaban interesados solo en sus milagros o por curiosidad. Entonces hay un grupo de discípulos que son los 12, pero se asume que habían más que sí estaban interesados, que van y le preguntan a Jesús el significado de las palabras. Entonces Jesús les dice, para ustedes va la interpretación, pero para los otros esto va a quedar oculto. Entonces Jesús tiene la habilidad, como solo él la puede tener, de que la parábola cumpla dos funciones simultáneamente. Por un lado es una herramienta de enseñanza, de clarificación del mensaje que él está dando, pero por otro lado es un misterio. Para unos es luz, para los otros es oscuridad, por la actitud que cada uno tiene hacia la palabra. Por eso
Dice la Biblia que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Y eso pues es parte del asunto. Entonces ahora, a partir de ahí, Jesús empieza a usar las parábolas. Como mencionamos en el último estudio, Jesús no fue el que creó las parábolas, ya se usaban en la cultura anterior. De hecho, pusimos el ejemplo de la parábola que Natán le da al rey David. Hay parábolas en Isaías, bueno, en diferentes partes del Antiguo Testamento. Pero nadie las ha usado, nadie las había usado ni las ha usado hasta hoy con la sabiduría que Jesús las usa y sobre todo con esta habilidad de que a la vez sean una revelación y un misterio. Entonces, a partir de aquí, Jesús solo va a hablar a los más cercanos, a sus discípulos y a las personas que realmente estaban interesadas en oír, les va a dar la interpretación de las palabras. Y en ese grupo estamos nosotros. Nosotros estamos estudiando su palabra y estamos entendiendo lo que significan las palabras. Si realmente solo estuviera la parábola en la escritura, nos quedaríamos en la luna, porque, bueno, Jesús aquí está hablando de agricultura, ¿verdad? De un sembrador que sale a tirar la semilla, entonces no sé qué tiene que ver la agricultura con el reino. Eso podría ser nuestra duda, pero pues gracias al Señor tenemos la interpretación. Y como tenemos la interpretación de la parábola del sembrador, pues poco a poco se va develando el resto de interpretaciones. Pero vamos a compartir aquí la presentación para que vayamos con el texto. Entonces, la última vez nos quedamos con la parábola del sembrador. Sí, pueden ver la presentación. Ok. Bueno, entonces, para retomar eh, y para recordar, pues como dejamos una semana en blanco ahí, pues puede haberse nos ya olvidado algo de lo que vimos la última vez. Entonces vamos a explicar nuevamente, no en detalle, pero sí a grandes rasgos, lo que era la parábola del sembrador. Entonces dice el sembrador, bueno, habla de un sembrador que salió a sembrar, que tiró la semilla, que una parte de la semilla cayó frente al camino, que otra parte cayó entre los espinos. Todo eso está en los capítulos o en los versículos anteriores. Y aquí Jesús ya en Marcos 4:14 da la interpretación. Y dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces está hablando de que el sembrador, o sea, el predicador, el maestro o cualquiera de nosotros que evangeliza, que siembra la semilla del evangelio, porque la semilla representa la palabra de Dios, pues lo que nosotros hablemos, lo que nosotros prediquemos, lo que nosotros enseñemos, lo que nosotros evangelicemos, va a caer en diferentes terrenos. Y el terreno es el corazón del hombre. El corazón del hombre puede estar dispuesto a recibir la palabra o puede estar endurecido, como estaba el corazón de los escribas y fariseos. Entonces, en algunos va a producir unos resultados. Por ejemplo, hay unos que reciben la palabra, pero inmediatamente viene la presión del mundo, viene alguien más que le dice, no estés escuchando a esos evangelistas que te quieren lavar el cerebro. Entonces, pues inmediatamente, como no tienen base, podríamos decir, pues eh, se olviden de lo que se les dijo, del mensaje del Evangelio. Hay otros que dice que cae en pedregales, entonces la reciben con gozo, pero otra vez es de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ah, hay mucha gente que
acepta el evangelio porque se les ofrece prosperidad, se les ofrece que todo va a salir bien, que no van a tener problemas, que van a ganar más dinero, que no se van a enfermar. Entonces creen eso, pero cuando viene la enfermedad o cuando viene la crisis económica, entonces, eh, pues obviamente no creen porque se les engañó inicialmente o porque simplemente, pues pudo más los problemas, las preocupaciones que lo que se les había hablado del Evangelio. Y hay otro grupo que es como la semilla que cae entre espinos, que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay gente que pues son cristianos, que asisten a la iglesia, que pues también están como que muy eh, emocionados con la iglesia, pero de repente les va bien en los negocios, empiezan a ganar mucho dinero o asumen un puesto importante en un lugar en donde tienen acceso a tomar dinero y entonces caen en la tentación y pues las riquezas los apartan. Las riquezas, la Biblia dice que el amor a las riquezas es la raíz de todos los males. No dice que la riqueza en sí, eh, no, no, no es pecado, podríamos decir, pero el amor a esa riqueza, cuando esa riqueza ocupa un lugar más alto que el que tiene las convicciones, que el que tiene la palabra de Dios, pues obviamente ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y al final hay los que fueron sembrados en buena tierra, aquellos que su corazón está dispuesto, que reciben el Evangelio y que, dice, dan fruto, a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Qué nos enseñaba esto? Que el sembrador, su responsabilidad es tirar la semilla. Nuestra responsabilidad, hermanos, es predicar el Evangelio, es compartir la palabra del Señor, es dar nuestro testimonio, es hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, es dar palabras de salvación, de vida eterna a los demás. Pero nuestra responsabilidad no es el corazón de los que reciben la palabra. Nosotros no podemos hacer nada si hay corazones endurecidos, no podemos hacer nada si hay corazones preparados, no podemos hacer nada si hay gente que recibe y después simplemente no son constantes. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, esparcir la palabra para que el reino crezca. Todas las parábolas que Jesús está diciendo hablan del reino, de cómo poder entender el reino. Jesús no da una definición, el reino es esto, esto y esto y esto. No, él lo compara para que nosotros vayamos entendiendo. Por eso dice, el reino es como un sembrador que sale a sembrar, el reino es como una semilla que cae. Entonces nos explica cómo es el proceso de la expansión del evangelio. Pero lo primero, el primer requisito es que haya un sembrador, o muchos sembradores, pues obviamente, pero que haya alguien que siembre. Porque si no hay quien siembre, entonces la palabra del Señor no se va a multiplicar. Y esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad, mis hermanos, y el Señor lo dijo, eh, fue un mandato que él dio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, por lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu de Dios sobre ustedes. Eso no fue mensaje para los 12, eso fue mensaje para todos nosotros, para todos los que nos consideramos seguidores de Jesús. Esparcir la palabra para que el reino realmente vaya creciendo. Jesús vino a inaugurar el reino de Dios, pero hay una responsabilidad en nosotros de que ese reino crezca hasta que llegue el día en que el reino sea pues total. Ahorita Dios no está reinando sobre la tierra, sobre toda la tierra, reina en nuestros corazones, reina en los que participamos del reino, pero no en el mundo en general. Todavía el príncipe de este mundo está esparciendo maldad en el mundo, pero va a llegar un momento en que ese príncipe va a ser echado al fuego eterno y ya el reino de Dios se va a implementar totalmente. Pero hay una responsabilidad en nosotros, que es el esparcir la palabra. Ese es el compromiso que nosotros tenemos y si no lo hacemos, pues no estamos obedeciendo al Señor. Y ya, pues en la última lección oímos el significado de la palabra oye, que simultáneamente significa obedecer.
Entonces hay cuatro ejemplos de tierra, cuatro ejemplos de los corazones de las personas, y de esos cuatro, pues solo una cuarta parte realmente recibe y da fruto. Eso podría frustrarnos a nosotros y decir, bueno, entonces yo voy a evangelizar, yo voy a predicar, pero el 75% de los que les predique van a rechazar la palabra. No importa. Así sea el 10% el que la aprovechen, nosotros estamos cumpliendo nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es tirar la semilla, única y exclusivamente. El que la reciban o no la reciban ya es responsabilidad de los que reciben nuestro testimonio, nuestro mensaje. En ese contexto, entonces, entramos a el tema de hoy, que es, se titula El avance del reino en parábolas, porque justamente Jesús está hablando de eso, de cómo va a avanzar el reino eh, basado en nuestra participación. Y entonces aquí les da otra parábola, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Bueno, esto es continuación de la parábola anterior. Por eso repasamos un poquito lo que Jesús quería decir o el significado de la parábola anterior. Y él dice, otra vez, un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Eso quiere decir que los días van pasando. Es una forma de decir, pasa un día, pasa otro, pasan una semana, pasan 2 semanas. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El sembrador tiró la semilla y ahí la dejó. No hizo nada más. Y la semilla solita empezó a crecer, empezó a echar raíces y empezó a brotar. Y dice, primero hierba, luego espiga, después grano, ya no la espiga, y cuando el grupo está maduro, enseguida mete la hoz porque la siega llega. Y esto porque de suyo, está en esta traducción, en el versículo 28, de la palabra griega es automat, que es donde se deriva nuestra palabra automático. O sea, automáticamente eh, la empieza a crecer la plantita. Ah, ¿Qué significa eso? Otra vez, mis hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad en el plan de Dios, en todo lo que es el plan de Dios. Desde pues, que el Señor nos busca, el Señor nos elige. Hay quienes hablan, pues existe la doctrina calvinista de la predestinación, ¿verdad? Que hay unos que están predestinados a, por el Señor a la salvación, pero este pasaje no está hablando de predestinación de ninguna manera, pero de alguna manera, aún en la elección hay una participación del hombre, en la elección, en la redención, en el crecimiento, perdón, en el crecimiento, aquí vamos a aclarar que eso nosotros no tenemos participación. Nuestra responsabilidad, una vez más, lo repito, insisto, para que quede claro, nuestra responsabilidad es tirar la semilla. Aquí algunos interpretan que Jesús es el que tira la semilla, pero eso no puede ser porque aquí dice que la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y si alguien sabe cómo es el crecimiento, ese es Jesús. Entonces no se está refiriendo a Jesús, sino se está refiriendo a los que pues tiramos la semilla, a los que predicamos, enseñamos, compartimos el evangelio, que somos todos. O sea, esta no es responsabilidad solo de los predicadores o de los maestros, sino de todos nosotros. Entonces, nosotros tampoco tenemos responsabilidad en el crecimiento, esa es obra del Señor. Entonces no debemos frustrarnos porque toda la gente a la que le compartimos el Evangelio, la mayoría nos va a rechazar, las 3/4 partes nos va a rechazar. No, nuestra responsabilidad es seguir. No debemos frustrarnos porque no vemos el crecimiento. Yo les confieso
que en algún momento de mi ministerio, yo llevo más de 30 años de enseñar en la escuela dominical o en grupos, y hay un momento en que uno dice, o Satanás pone en el corazón de uno, ¿verdad? Que, bueno, tanto esfuerzo y no veo fruto. Porque uno comparte, enseña, y como dice aquí, duerme, se levanta de noche y de día, y uno no sabe qué pasó con lo que uno enseñó, porque uno no ve cambio, generalmente, algunas veces sí, pero normalmente no. Un evangelista hace una campaña, una carpa, llegan 1000 personas, él predica y 50 aceptan. Entonces él ve inmediatamente el fruto. Que acepten sinceramente y que perseveren, pues tampoco es responsabilidad del predicador. De esos 50 que aceptaron, ya sabemos que tal vez la cuarta parte va a prosperar, pero él ve los resultados. Un maestro no ve resultados. Sin embargo, cuando uno lee esto, pues es como un bálsamo, porque la enseñanza es que no es responsabilidad nuestra el crecimiento. Es el Señor el que va a trabajar en los corazones, es el Señor el que transforma los corazones. Es la palabra del Señor que penetra en los corazones como espada de dos filos y rompe ahí los tuétanos, todo, porque penetra solita, sin que nosotros hagamos nada. Nosotros solo tenemos la responsabilidad de esparcir el Evangelio. Y Pablo lo menciona cuando habla a los tesalonicenses y dice, de tal manera el versículo 6, capítulo 1, versículo 6, dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Esta gente estaba en tribulación, estaba en persecución. Sin embargo, recibieron la palabra de Dios con gozo. Pero no se quedaron ahí, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ya Pablo dice, nosotros tiramos la semilla y ustedes se encargaron de también tirar semilla. Entonces ya no tenemos nada que hacer porque el trabajo se está haciendo. Y eso es lo que pues se debería de esperar de nosotros, que hagamos ese trabajo. Y aquí los tesalonicenses pues lo estaban haciendo eso, estaban expandiendo el evangelio. ¿Qué pasó donde esta gente predicó? Pues ya lo sabemos, después de 2000 años vemos el resultado del trabajo que ellos hicieron, pero simplemente pues trasladaron la palabra y empezaron a expandir el evangelio. Y por eso Pablo pone a la iglesia de los tesalonicenses como un ejemplo de la fe. Y es curioso porque si revisamos la historia, Pablo estuvo 3 semanas en Tesalónica, en esta iglesia. Durante 3 semanas les habló. No estuvo 3 meses, ni estuvo 3 años, estuvo 3 semanas. Y sin embargo ellos entendieron el mensaje y cumplieron con lo que el Señor quiere de reproducir la palabra. Pero el punto es que es el Señor el que va a hacer la obra en los corazones. Es el Señor el que va a transformar las vidas. A lo mejor nosotros nunca lo vamos a ver. Yo en una oportunidad evangelicé a una persona que iba sentada a la par mía en un avión. Le compartí el evangelio y lo recibió con gozo, como la 25% de la, la- la tierra que realmente dio fruto. ¿Qué pasó con ella? No lo sé. Nunca más la volví a ver. Era un viaje, la encontré, el Señor me usó de alguna manera para hablarle. Probablemente este era un corazón necesitado. Y si está progresando en el Evangelio, no lo sé, ni debería de preocuparme, porque el que hace la obra es el Señor, el que me puso a la par de ella en ese avión fue el Señor, el que puso palabras en mi boca para hablarle fue el Señor. Entonces, por un lado, eso nos quita responsabilidad, eh, o nos aclara que nuestra responsabilidad es nada más tirar la semilla.
De lo demás, nosotros no tenemos participación. Aquí dice, este hombre se acuesta, se levanta de noche y de día, y la semilla crece sin que él sepa cómo. Entonces no nos debe frustrar el compartir la palabra, sino confiar, creer en el Señor, que en donde Él quiere que crezca, eso va a crecer y va a prosperar. Entonces, por un lado nos quita preocupación, pero por otro lado también nos quita ego, porque uno podría decir, bueno, es que yo le hablé a un hermano, lo invité a ir a la iglesia una vez y entonces fue a la iglesia y se convirtió y ahora es pastor. Entonces, gracias a lo que yo lo llevé a la iglesia y que yo le compartí la palabra, es pastor y ahora está ganando muchas almas. No, no no es mérito mío. Yo simplemente cumplí con mi trabajo y yo no hice nada para que ese hombre se convirtiera en pastor. La obra la hizo el Señor. El que trabajó en su corazón fue el Señor y el que lo está usando ahora es el Señor. No es mi mérito. Hoy comentaba con un amigo pues con el que viajé, hice este viaje al interior, por cierto, de 7 horas de manejar entre la ida y el regreso, pero nos fuimos hablando en el camino y él me contaba la historia de un hermano, de un predicador, que lo invitaron en una iglesia y antes de predicar, como es costumbre en las iglesias, pues su currículum, ¿va? El hermano fulanito de tal, teólogo, escritor, pastor durante tanto tiempo, que no sé qué, y cuando él se para dice, no me gusta que me presenten así, porque yo he venido a hablar de Dios, no he venido a hablar de mí. La gloria no es para mí, no es mi currículum. Vamos a hablar del Señor, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de Jesucristo, porque a Él es la gloria. Entonces, eh, como ya dije, esto nos quita mérito, nos quita el ego, nos quita el decir, es que gracias a mi enseñanza han sido transformadas vidas. No, el Señor es el que transforma. Yo simplemente debo confiar en que Él está haciendo el trabajo. Eh, entonces, otra cosa otra enseñanza que tenemos aquí es que dice, la tierra primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces hay un proceso. No es que yo voy a compartir el evangelio y al otro día ya, pues, las personas con las que le compartí están ahí cantando y alabando y gozándose en la iglesia. No, es un proceso. Un proceso que, como el apóstol Pablo dice, primero van a beber leche y después van a comer carne. Aunque cuando él habla a los corintios les dice, ya deberían de estar comiendo carne, siguen bebiendo leche porque no hay crecimiento, porque también el crecimiento depende de la persona. La persona recibe la palabra, pero tiene que ir prosperando también, tiene que ir madurando espiritualmente y no estar todo el tiempo en lo mismo. El escritor de Hebreos dice lo mismo, ¿verdad? Y siguen bebiendo leche y ya deberían de tener más comprensión. Pero el proceso es que el fruto pues va creciendo. Primero hierba, luego espiga, después grano. Pero también habla del proceso o del diseño que el Señor tiene para el crecimiento del reino. Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y entonces, ¿qué pasó después de que Jesucristo fue crucificado, resucitó y ascendió a los cielos? Bueno, vino una gran persecución en Jerusalén. Entonces, los seguidores de Jesucristo, los discípulos, salieron huyendo de Jerusalén y se fueron a Judea y de ahí se fueron a Samaria. Y después vemos al apóstol Pablo yendo por toda Europa y Asia hasta lo último de la tierra. Eh, en el proceso, en el tiempo que ha pasado desde la venida de Jesús, desde la inauguración del reino. La palabra se ha expandido por toda la tierra. Y dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Algunos dicen que esto se refiere al juicio final, al tiempo del fin, basados un poquito en lo que dice el profeta Joel. En Joel 3:13 se habla de esto, de la hoz. Bueno, por tema de tiempo, tal vez
lo dejamos, o si alguno lo tiene a la mano, nos puede buscar ahí rapidito, Joel 3:13. Vamos a ver, aquí está, ya lo tengo. Dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descendés, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas le traerán su resplandor. Entonces, va a llegar un momento, lo sabemos, en que pues va a venir un día de juicio. El lagar era donde echaban las uvas y se paraban todos ahí para sacar el fruto de la uva. Y Joel está hablando de esto, echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descendés, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Entonces nosotros oímos, mis hermanos, en la época actual de guerras que Ucrania, Rusia, que Israel, con eh, pues los yihadistas y toda esta gente, y vemos decisiones que se toman en las grandes potencias, los países, que uno dice, bueno, realmente, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con nosotros, con nuestra economía? El Señor sabe, Él tiene un proceso. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz. Sabemos hacia dónde vamos, sabemos que va a llegar un momento en que el Señor va a juzgar, pero eso no nos preocupa, porque nosotros sabemos a dónde vamos. Eh, Habían, bueno, hubo muchos filósofos, ¿verdad? Y teólogos en el siglo XX eh, que pues fueron desarrollando la teología que ahora nosotros tenemos. Y hubo uno en especial, no me recuerdo mucho su nombre, creo que era de apellido Tillich, pero él decía, eh, en el mundo secular, por ejemplo, decimos, bueno, es que el futuro nuestro depende del presente. De las decisiones que tomemos nosotros hoy va a depender nuestro futuro. Si son decisiones buenas, pues vamos a tener un buen futuro, y si tomamos malas decisiones vamos a tener un mal futuro. Ese es el pensamiento normal, el pensamiento secular, podríamos decir. Pero este teólogo decía, en el cristiano, el presente depende del futuro. Y uno dice, ¿cómo así? Pero lo que él quería decir es que el cristiano conoce su futuro. A nosotros no nos debe causar incertidumbre el futuro, porque nosotros sabemos a dónde vamos. Sabemos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces nosotros actuamos hoy con base en el futuro que esperamos. O sea, el futuro no depende de nosotros, sino nuestro presente. Actuamos, hacemos lo que hacemos porque sabemos el futuro. O sea, nuestro presente depende de a dónde vamos, de a dónde creemos que vamos. Así vamos a actuar de esta manera. Entonces, no nos debe preocupar que venga la hoz, que llegue la ciega, porque nosotros conocemos nuestro destino y lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Siguiendo con Marcos 4, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Otra vez, Jesús está explicando lo que es el reino de Dios y lo está haciendo con parábolas, con comparaciones, con similitudes. No dice es así, sino dice cómo, o sea, similar, parecido. Entonces, dice, ¿con qué lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bueno, ¿qué quiere decir aquí el Señor con esto? Pues sigue hablando de lo mismo, sigue hablando del reino. Que esa semilla que uno siembra, pues va a germinar, va a crecer. Algunos podrían decir, bueno, la semilla de mostaza no es la más pequeña que hay, porque pues sí, hay otras semillas más chiquitas. Eh, yo tengo por aquí, lo tenía, no, sí tengo todavía, no sé si la logran ver, pero estas son las semillitas de mostaza. Realmente son muy chiquititas.
Tal vez no es la más chiquita de las semillas, pero sí es muy chiquita. Por qué dice Jesús eso? Porque ese era un refrán, un decir de aquella época, y Jesús usó mucho de los refranes comunes de la época para que se entendiera. Entonces, por eso dice eso. Pero ¿qué significa eso realmente? Bueno, analicemos de dónde eh, los inicios del Evangelio. ¿Dónde nace el Evangelio? Bueno, en Belén de Judea, un lugar chiquitito. No era una gran ciudad, no era un territorio de primer mundo, no era una potencia mundial. Era Belén. Eh, cuando le dicen a Natanael que Jesús era de Nazaret, él lo que dice, y de Nazaret puede salir algo bueno. Y bueno, Belén, como ya dije, fue una ciudad minúscula, chiquitita. Ahí nace Jesús. No, Jesús no nació en la gran ciudad, no nació en Jerusalén, no nació en ninguna otra de las metrópolis grandes de aquella época, nació en Belén. Eh, bueno, pero nació en una mansión. No, nació en en un parqueo de animales, podríamos decir, porque eso era lo que era un mesón. Un mesón era un lugar donde la gente llegaba, como en aquella época no habían carros, pues el parqueo era donde dejaban a los burros, a los caballos, a todos los animales de tiro que ellos llevaban. Y en el segundo nivel del mesón habían pues como habitaciones donde la gente se quedaba, pero no podían dejar a los animales en la calle, los metían al mesón y ahí parte del servicio de los mesoneros era pues eh, darles eh, un lugar, agua y algo de comer a los animales. Ahí nació Jesús, ni siquiera en el segundo piso donde estaban las habitaciones, sino en el establo, donde estaban los animales. Eh, entonces, nació en una ciudad chiquitita, nació en un pesebre chiquitito, y ahí nace el Evangelio. Pero ¿qué pasa? Una vez que Jesús empezó a predicar, a sembrar la palabra del Señor, primero la recibieron los discípulos, la siguieron predicando los discípulos, y los discípulos de los discípulos a través de la historia han venido predicando hasta llegar a nuestros días. Y entonces dice, esa semilla cuando crece se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La mostaza, el árbol este tampoco es el más grande, no es un roble ni esos árboles grandotes que hay en San Francisco, que no me acuerdo cómo se llaman, son altísimos. Una hortaliza como la de la mostaza, pues podrá alcanzar máximo unos 8 o 10 metros. Pero, pero comparado con el tamañito que tiene, pues realmente alcanza mucho, mucho tamaño. Y entonces eso pasó con el Evangelio. Nació ahí en Belén, en una ciudad chiquitita, en un pesebre. Ahí nace el mensaje de salvación, porque eso es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y se va expandiendo. Y resulta que pues la recibe un Nicodemo, que era un hombre eh, pues con recursos, un saqueo que también pues, era una persona, eh, bueno, era jefe de los recaudadores de impuestos, o sea, tenía dinero. Nicodemo era parte del Sanedrín, era uno del grupo de los enemigos de Jesús, pero Nicodemo sí cree, es una persona diferente. Un José de Arimatea que también pudo haber sido miembro del Sanedrín, una Lidia vendedora de púrpura, y después eso sigue creciendo, se sigue expandiendo, llega a el excelentísimo Teófilo, a quien le escribe Lucas, que debe haber sido una persona muy importante, a un Constantino, que era un emperador, a un Justiniano, y así sucesivamente se ha ido expandiendo y ha llegado a todas las élites, porque grandes y ricos, eh, pobres, pequeños, eh, han recibido y están recibiendo el mensaje del Evangelio gracias
a los sembradores, a las personas que han obedecido y que han sembrado, o que han tirado la semilla y que siguen tirando la semilla. Entonces, una vez más, lo que tiene que quedar claro en esta noche y que con eso es pues suficiente la enseñanza, es que tenemos esa responsabilidad. ¿El Señor puede hacer solo el trabajo? Sí. ¿La Biblia sola puede hacer el trabajo? Sí. Hay muchos ejemplos del poder transformador de la Biblia, los hemos hablado aquí, hemos mencionado el ejemplo del pastor Rudy en Rusia, que su intérprete cuando él llegó era una persona totalmente atea, pero a raíz de las enseñanzas y las predicaciones en las que fue acompañando al hermano Rudy, pues decidió un día leer la Biblia, se la leyó toda en un mes o algo por el estilo, y a raíz de eso se convirtió. ¿Fue mérito del hermano Rudy? No, fue la escritura, la sola lectura de la palabra del Señor. Claro, el hermano Rudy hizo su trabajo, él tiró la semilla, pero la transformación de ese hombre fue la palabra del Señor, el haber leído la Biblia. Hermano Rudy montó un seminario en Rusia y el que se quedó de administrador cuando él salió de Rusia fue el ateo que había leído la Biblia, pero gracias al poder transformador de ese ateo, perdón, del Señor en ese ateo, él ahora está, yo creo que él sigue a cargo del seminario teológico de Rusia. Entonces, ese es un pequeño ejemplo y que lo doy porque conocemos al hermano Rudy, por lo menos la mayoría, y vemos el poder transformador de la palabra. Entonces, la escritura por sí sola va a ser el trabajo. Y podríamos decir, el Señor no nos necesita a nosotros, pero Él quiere que participemos. Él nos da el privilegio, nos da la oportunidad de tirar la semilla. Hay una historia de un joven que yo creo que ya se las conté, que pues tenía dinero y cayó en drogas y, pues fumaba marihuana y todo lo que podía y pues fue bajando de nivel hasta que cayó preso. Eh, algún delito cometió y fue a parar a la cárcel. Y en la cárcel, una muchacha le regala un Nuevo Testamento de esos chiquititos que andan repartiendo muchas veces en los hoteles y en los lugares públicos. Y entonces el muchacho le encantó el Nuevo Testamento porque el papel suavecito, ese le servía para hacer sus cigarros de marihuana. Entonces arrancaba las páginas del Nuevo Testamento que le regalaban y ahí iba haciendo sus cigarritos, ¿verdad? Sus puros. Se fumó a Mateo, Marcos y Lucas, pero cuando llegó a Juan le dio curiosidad de leer y se leyó el Evangelio de Juan y él recibió a Cristo en su corazón a través de leer el Evangelio de Juan. Y después, obviamente, sufrió una transformación, había una psicóloga que lo ayudaba, que cuando lo mira transformado le dice, bueno, tú estás preso, sin nada, sin recursos, pobre, y te veo tan feliz. Yo soy una profesional que tengo un trabajo, que gano bien y yo no tengo la felicidad que tú tienes. Entonces, a través del testimonio de este muchacho, también la psicóloga se convirtió y al final se casaron y pues una pareja de cristianos. ¿Quién hizo el trabajo? La palabra del Señor. Es esa semilla que alguien obviamente sembró porque le regaló el Nuevo Testamento. Ese fue el sembrador. Pero el sembrador no hizo nada más. No se enteró ni se dio cuenta. Pero el Señor sabe lo que hace y vemos cómo ese crecimiento puede ser tan grande que un pequeño grupito de 12 discípulos se ha convertido en cuántos millones de cristianos hay hoy en el mundo. Eh, y eso pues es obviamente trabajo del Espíritu Santo, es trabajo del Señor, pero hay una responsabilidad nuestra. Entonces,
con muchas parábolas, dice Marcos 4:33, como ésta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Otra vez, los que querían entender. Y hablamos del significado de oír, que en esa cultura era sinónimo de obedecer. Entonces les hablaba conforme podían percibir, querían obedecer, y sin palabras no les hablaba, pero a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, eh, mis hermanos, el poder de la palabra del Señor no tiene límites. Y pues otra vez, nuestra responsabilidad es trasladar esa palabra a los necesitados y, y pues ya dejar que el Señor haga la obra. No debemos de preocuparnos de si va a tener efecto o no va a tener efecto, porque el crecimiento lo da el Señor. Pero el apóstol Pablo, eh, pues también dice, ¿cómo pues, les dice a los romanos en el capítulo 10, cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Bueno, primero dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo esperamos que el mundo sea transformado? ¿Cómo esperamos que nuestro país sea transformado? ¿Cómo esperamos que haya un cambio realmente en los corazones si no compartimos el Evangelio? Y después dice, hermosos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea, el Señor se agrada, mis hermanos, de los que compartimos el Evangelio, de los que hablamos de la palabra del Señor. Y sigue diciendo Pablo, mas no todos obedecieron el Evangelio. Eh, Obviamente hay mucha gente que no tiene el trabajo, pero tenemos que hacernos nosotros la pregunta, ¿qué estamos nosotros haciendo para que el reino de los cielos, el reino de Dios se siga expandiendo en el mundo? ¿Qué trabajo estamos haciendo? ¿Qué labor estamos haciendo? Ah, es que yo no soy maestro, tampoco soy predicador, yo no enseño. Hermano, de estar rodeado de gente, de amigos, de familia, de compañeros de trabajo, de vecinos, eh, compárteles el evangelio. Regáleles un Nuevo Testamento, regale una Biblia, y comparta una aplicación. Hay aplicaciones que no nos cuestan nada. Está el YouTube, el YouBible, que tienen no sé cuántas versiones de la Biblia. En el primer siglo, en la época de la primera, de los primeros cristianos, no había una sola Biblia impresa. Ahora tenemos miles de versiones de la Biblia, solo con eh, pues, encender nuestro celular, nuestra tablet, nuestro dispositivo móvil, entramos ahí a una aplicación y tenemos la Biblia en inglés, en francés, en cachiquel, en castellano, y está la Reina Valera 60, la Reina Valera contemporánea, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, Dios habla hoy. Tenemos acceso a cualquier cantidad de Biblias. Ha habido gente que ha dado su vida para que la Biblia eh, pues llegue hasta nosotros. Eh, Tenemos tantos recursos para compartir la palabra. Eh, Antes, para poder que nos escucharan si yo quería que esta enseñanza se escuchara en San Francisco, pues tenía que echar el viaje hasta allá, ¿verdad? Y enseñar. Ahora aquí tenemos a las hermanas Nuris conectadas desde California, escuchando la enseñanza sin mayor cosa que encender la computadora o el teléfono o la tablet. Entonces hay tantos recursos, tanta tecnología, que podemos compartir el Evangelio de cualquier forma. Si no queremos hablarlo, escribámoslo, pues, mandemos cartas o utilicemos también otra vez los recursos de Internet y pongamos ahí nuestro testimonio, lo que sea, mis hermanos, pero cumplamos con esa responsabilidad de compartir el Evangelio y para que el reino de Dios sea extendido y no
no pensemos, no, como el complejo de langosta, ¿verdad? De los testigos que Moisés mandó y que dijo cuando fueron a la tierra prometida, es que ahí habían gigantes y nosotros éramos como langostas, ¿verdad? A veces nos sentimos así chiquititos. ¿Qué puedo hacer yo? No tengo los recursos, no tengo el conocimiento, no tengo el carácter. También la Biblia dice, lo débil del mundo escojo Dios para avergonzar a lo fuerte. En las manos de Dios no somos débiles. La palabra de Dios es potencia. Y esa palabra viene también la original es dunamis, que es de donde viene la palabra dinamita. La palabra del Señor es como dinamita. El Espíritu de Dios en nosotros es como dinamita para poder eh, romper hasta las piedras, los corazones endurecidos y que la palabra del Señor pues realmente sea multiplicada. Así que esa es la enseñanza de hoy, hermanos. Eh, pues deseo que reflexionemos al respecto, que podamos analizarnos y decir qué estoy haciendo para que el reino crezca. Y estoy sembrando esa semillita de mostaza, estoy tirando por lo menos la semilla para que la gente le escuche y empecemos a trabajar. No nos crucemos de brazos. Yo sé que muchos de los aquí presentes ya lo están haciendo. Pero ahí sí que, como dicen los mensajes del banco cuando le mandan a cobrar a uno, ¿verdad? Si ya efectuó su pago, ignore este mensaje. Entonces, si usted está trabajando, pues gloria a Dios por eso. Si está evangelizando, si está pues haciendo su labor, gloria a Dios. Pero si no, reflexionemos un poquito. Y siempre hay algo más que podemos hacer. Que ya estemos trabajando, siempre tenemos oportunidad de hacer más cosas. Así que eso es lo que eh, tenemos para hoy, hermanos. Gracias por los que están aquí presentes y pues como de costumbre, si tienen preguntas, comentarios, reclamos, eh, los pueden hacer en este momento. Pues sí, muy, muy linda la lección, ¿verdad? Y aunque muchas veces uno cree que lo hace, pero hay que poner más empeño, ¿verdad? Porque sí, sí se puede hacer, sí. Como dicen, ¿verdad? Sembrar la semilla, ahí sí que es muy lindo, sí. Que Dios lo bendiga, hermano. Muy, muy linda, linda la reflexión de cómo Gracias. debemos de ser, ¿verdad? Para sembrar la semilla, sí. Muchas gracias, Tirar sí. la semillita. Sí. Gracias, Gracias. hermano Walter. Definitivamente es nuestra misión. Gracias por motivarnos, por recordarnos que tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos en nuestro diario vivir para poder hablar de ese Dios maravilloso que vino a salvar al mundo, que tiene tanto amor y misericordia y pues cuando lo tenemos tan presente, lo disfrutamos cada día, no lo podemos callar. Este es algo que nos fluye, que fluye que quisiéramos gritarle a todos, Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida, eh, ¿verdad? Gracias, hermano, que Dios lo bendiga y pues es muy motivadora su clase y, y tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Cumpliendo Gracias, el hermana Celia. propósito. Gracias. Bueno, hermanos, los dejo descansar entonces. Y me voy a descansar yo también porque ya a estas alturas del partido. Nos vemos, si el Señor lo permite, la próxima semana entonces para seguir con el estudio. La semana